7:24, ayer la autoridad del gobierno de la Ciudad de México subió el número de personas que perdieron la vida en las celebraciones después del partido de fútbol la noche del martes. 3 a 4, fueron 4 las personas que murieron. Por cierto, una de ellas no había sido identificada, ya lo fue. También actualizó la cifra de personas que habrían estado en las calles de la ciudad celebrando el triunfo. Se pasaron de 1 millón a 1.400.000 personas. Y ayer también, pues conocimos ayer en la mañana que el rival de la selección el domingo, 6 de la tarde en el Estadio Azteca, será Inglaterra. Entonces están dadas todas las condiciones para que ocurra lo que ocurra en el partido, sobre todo si gana México, pues domingo en la tarde, domingo en la noche, vuelva a salir mucha gente a las calles. Y por eso pues la pregunta es, ¿qué van a adaptar, Pablo? ¿Qué van a cambiar? ¿En qué van a cambiar las cosas para pues no tener el domingo un desenlace pues tan desafortunado, tan triste como el que se dio la noche del martes? Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, ¿qué es lo que se va a adaptar para el domingo? Buen día. Buen día, estimado Ciro, Manuel, Hola, Pablo. muchas gracias. En efecto, nos estamos preparando como lo hemos hecho en torno a los distintos partidos para el domingo. Es un partido importante, creo yo que en muchos sentidos el partido que acaba de pasar tenía un valor particular, era importante para México romper esa, vamos a decirle, tope o maldición que ha habido sobre el cuarto partido. Y las condiciones quizá para el domingo en ese sentido son más de expectativa ante un rival importante. Bien. Lo menciono porque eso por supuesto afecta la previsión que se pueda hacer del humor en la calle, de la cantidad de gente que salga, y a partir de ahí es que diseñaremos junto evidentemente con otras variables y la revisión que estamos haciendo muy detallada de lo ocurrido, como lo hicimos evaluando cada uno de los operativos, la revisión que estamos haciendo encabezado por nuestra jefa de gobierno de lo ocurrido, para sin duda hacer los ajustes que sean necesarios. Creo que en lo general vamos a mantener buena parte de lo que nos ha funcionado a lo largo de estas semanas, a lo largo de estos partidos. Hay que recordar el muy exitoso partido inaugural que tenía muchos retos, Sí. El festejo posteriormente del partido que jugó México fuera del país y los de la ciudad, partidos que se han jugado el de Guadalajara, el de Guadalajara, 2 semanas. Sí. Y los subsecuentes partidos que han tenido, creo yo, en muchos sentidos buenos resultados. Sin duda no somos omisos y estamos muy pendientes y desde luego ocupados atendiendo lo que pueda ocurrir a partir de la experiencia y de los lamentables hechos de hace un par de días. Hemos visto que con todo el operativo desplegado se han mitigado riesgos y se han podido superar retos prácticamente en todos los espacios donde se celebra o donde se ha llevado a cabo la actividad mundialista y en este momento nuestro foco está puesto en el festejo en el Ángel. Sin duda hay un trabajo que hacer en la conducción de los flujos de personas en torno a este monumento. Es un lugar al que la gente llega, a veces, debo decirlo, independientemente de que existan otros espacios de calidad para festejar, tiene un valor simbólico, Sí. Un valor totémico, digamos, el poder acercarse al Ángel, el que la gente pueda decir, además, replicar en redes sociales, que ese es un elemento que juega para la atracción hacia el monumento a la independencia, que pueda decir que estuvo en el Ángel en el festejo, y eso sin duda tiene un impacto en los flujos. Lo que vemos de las primeras indagatorias, ya lo mencionábamos ayer, es que lo que ocurrió tiene que ver con una suerte de flujo abrupto que hubo de personas en calles en las inmediaciones del Ángel. Vamos a planear en consecuencia para ello.
Vamos a aumentar capacidades de distinta índole, por supuesto, preventivas, buscando que mucho del estado de fuerza que tenemos lo concentremos en esa zona, dados los tiempos, sobre todo al término del partido, movilizando estado de fuerza que tenemos. Pero no van a impedir que la gente llegue al Ángel. Es más allá de que nosotros quisiéramos o no, y he escuchado muchos comentarios, creo que de buena fe de comentaristas y también de personas que han analizado el hecho sobre limitar accesos, vamos a decir, volver toda la circunferencia del Ángel una suerte de espacio de acceso controlado. Hay que ver bien hasta dónde eso es posible con flujos de cientos de miles de personas. Solo para que se den una idea, lo que tuvimos en Reforma es casi 9 veces el propio estadio. Llegó un momento hace 2 días que ya estaba lleno prácticamente todo Reforma y faltaba el flujo del estadio hacia la zona de la celebración. Creo que impedir y hacerlo además con barreras físicas podría generar más riesgos de los que puede prevenir. Creo que hay que tener una capacidad muy importante humana mitigando riesgos, pero el hablar de barreras físicas hay que analizarlo y tener mucho cuidado para no generar situaciones de riesgo que pudieran ser mayores. Creo que tiene que ver más con un buen manejo de los flujos de personas, tiene que ver con hacer un buen trabajo en las calles aledañas para despejar de cualquier grupo o cualquier elemento que pudiera generar fricción en los desplazamientos de las personas. Tiene que ver también, y ese es el llamado que se ha hecho, a prevenir, a que la gente pueda entender la dimensión de los flujos que están llegando al Ángel y pueda también dirigirse hacia otros espacios, quizá en términos de los deseos de las personas, sacrificando un poco el haber estado en el Ángel para tener un lugar de festejo en otro espacio que ayude a que no haya estas saturaciones. Hay que decirle a la gente, el Ángel se llena muy rápido, se llena muy temprano, no así muchos espacios de Reforma donde pueden celebrar. En ningún momento estamos tratando de que la gente no celebre, simplemente que se haga en orden y se haga con responsabilidad. Y mantenernos, insisto yo, mucho en lo que ha funcionado. Atendimos hace 2 días un sinnúmero de emergencias de todo tipo, desactivamos muchos conflictos, obviamente se difunden o etapas anteriores o conflictos a los que no a lo mejor llegamos a desactivar, pero por cada uno de esos que atraen obviamente la atención en redes sociales, yo les puedo asegurar que hay decenas, si no cientos de situaciones que las policías y todo el personal del gobierno de la ciudad desactivamos. Ha sido una situación, por supuesto, lamentable, es una situación que nos duele como autoridades de la ciudad, pero tenemos mucha confianza en el trabajo que hemos realizado y tenemos mucha confianza en la capacidad de adaptarnos como gobierno a estas condiciones para prevenir riesgos el domingo, para mitigar los riesgos el domingo y que continúe la Ciudad de México en este ánimo, por supuesto sin demeritar todo el trabajo que tenemos que hacer para prevenir una situación como la que ocurrió y también dando certeza a las familias, sobre todo de quienes se vieron afectados, de que vamos a estar más allá de las fechas mundialistas cerca de ellas y de ellos. Entonces, perdón Pablo, pues estamos recibiendo muchas llamadas de las personas, sobre todo insisten en preguntar si se van a cerrar los accesos al Ángel. Tú nos estás diciendo que no. Se van a regular flujos, si bien entendí, ¿no? Sí. Así es. ¿A qué nos referimos? Vamos a tomar distintas medidas para que los flujos al Ángel se corten, sean de menor cantidad de personas. ¿Pero qué son, esas distintas, qué serían esas distintas medidas? ¿Es lo que dices que están revisando todavía? Hay revisión, vamos a trabajar, por ejemplo, con el transporte público, con el cierre anticipado y el anuncio a las personas del cierre de medios de transporte público. Vamos a tener personal encauzando a las personas
hacia, sobre todo en los principales puntos de acceso y de flujo hacia el Ángel, encauzando como lo hemos hecho hacia otros espacios, y vamos a garantizar, y es lo que puedo ir adelantando, vamos a garantizar que todos los canales de acceso al Ángel de la Independencia y de desfogue cuenten con las condiciones para un tránsito lo más fluido posible. Perdón, ¿Por qué Pablo, esas medidas? perdón que te interrumpa. Adelante. Tenemos que hacer un corte. ¿Nos esperas un par de minutos para Claro que concluir sí, claro que y sí. responder algunas de las preguntas que estamos recibiendo? Gracias al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, a Pablo Vázquez. Hacemos una pausa, regresamos con él. Ciro Gómez Leiva por la mañana. 7:39, gracias al secretario de Seguridad, a Pablo Vázquez. Insistir, la pregunta que nos hacen, Pablo, entendemos que son cantidades muy numerosas de personas las que se movieron la otra noche, que probablemente el domingo sean más. Entendemos, y eso lo decimos nosotros, que mucha gente va alcoholizada, mucha gente va con mucho alcohol, y qué bueno que se diviertan, y eso no lo cuestionamos, ¿no? Y que también hay gente que tiene poca consideración por el resto de las personas que están ahí, todo eso lo entendemos. De ahí la insistencia de la pregunta: ¿se va a limitar de alguna manera el acceso, sobre todo a la zona del Ángel? Lo que estábamos comentando, hemos visto en redes sociales opiniones que han incluso referido que debería de cerrarse o cancelarse el festejo en el Ángel. Creo que esa sería una reacción poco analizada de lo que sucedió. No es viable, creo que tampoco es deseable que se cierren o se cancelen los festejos en el Ángel de la Independencia. Lo importante aquí es hacer un análisis a conciencia. En efecto, lo que vemos es que los lamentables hechos, como decíamos ayer, no tuvieron que ver con el consumo de alcohol, tienen que ver sobre todo con el manejo del flujo de personas. Y es ahí donde vamos a poner el acento. ¿En qué sentido? Decíamos, en garantizar activamente y asertivamente una mejor distribución de personas en torno al Monumento a la Independencia y poder liberar los flujos de las calles, sobre todo en las inmediaciones del Ángel, para que la gente transite de la manera más fluida posible. Es que, ¿qué es eso de liberar los flujos? ¿Qué es? En términos de una marea de personas que van cantando, celebrando, que van muchos de ellos alcoholizados, de que van, repito, muchos de ellos van golpeando a los de lado en la fiesta, ¿no? ¿Qué es, Pablo? A ver, algo que tenemos que hacer de manera más asertiva. El Ángel es un espacio, evidentemente no es un espacio privado, y hay mucha indumentaria, vehículos de personas que residen en torno al Ángel de la Independencia, que dejan coches estacionados afuera, que tienen mobiliario urbano afuera. Todo eso, que es una parte donde podemos sin duda ser más activos, tenemos que liberarlo, justamente entendiendo y pidiendo a las personas que están y que tienen vida cotidiana y operaciones en torno al Ángel, que comprendan la magnitud del evento que se va a tener. El que sea en domingo sin duda va a ayudar, y que podamos limitar, por ejemplo, el tránsito vehicular regular que se tiene en torno al Ángel de personas que viven o tienen su trabajo ahí, y en ese sentido sí buscar que todas las inmediaciones del Monumento a la Independencia se pongan, vamos a decirlo de esa forma, o se adapten, se pongan a disposición o se adapten al evento que se va a tener en beneficio de todos. ¿Por qué? Porque resultaría, insisto yo, contraproducente cancelar el festejo. Yo creo que la gente no dejaría de hacerlo, y más bien la respuesta ordenada, que parte de un análisis, tiene que ver con adaptar lo mejor posible las condiciones en torno al Ángel para que se den los festejos, minimizando riesgos. Ahora bien, del análisis de lo ocurrido, además de poder nosotros generar las condiciones y propiciar que se reduzcan estos riesgos, tiene que haber también
una conciencia de parte de la gente sobre cuáles son conductas de riesgo y cuáles no. Creo yo, y hemos visto en los festejos se hacen muchas cosas, además estas mismas se van enriqueciendo por el tema de redes sociales. La gente quiere a veces imitar lo que está viendo en redes sociales, este festejo de que lanzan gente para arriba, Sí. el tema de los parabuses que amanecieron en el festejo anterior, todos cerrados los parabuses, no tuvimos prácticamente temas de eso, salvo uno que era inviable cerrarlo por las condiciones de construcción del propio parabús. Todo eso se atendió, por supuesto, a partir del aprendizaje. Y en este caso la gente tiene que entender, más allá del consumo de alcohol o no, porque mucha gente llega al Ángel habiendo consumido Sí. alcohol, la gente tiene que entender lo que es una conducta de riesgo y lo que no. Creo que en un lugar de mucha saturación, trátese del evento que se trate, empujar o hacer retos de brincos y otras cosas que pueden generar riesgos, tienen que evitarse a partir del ajuste de conciencia, de conducta de las personas y de la conciencia. Lo que nos toca a nosotros es garantizar que en el entorno del festejo estén dadas las condiciones para que aún presentándose ese tipo de conductas, los riesgos sean los menores posibles. Y es en lo que estamos trabajando sin sobrereaccionar. No quiere decir que no le demos importancia a lo ocurrido, pero la sobrereacción o tener respuestas prohibitivas que no parten de ningún análisis, como lamentablemente también mucha gente ha propuesto, creo que no beneficia. Hemos tenido en el perímetro del Ángel puntos de revisión en tanto que los flujos lo permiten. Esto ha sido todos los días. En el momento que vemos que ya hay mucha gente, retiramos barreras físicas porque somos conscientes de que una barrera física en ese movimiento de personas puede generar más accidentes de los que previene. Se tiene que hacer el análisis, lo estamos haciendo. La ciudad cuenta con todas las capacidades para atender este tipo de eventos. Pareciera que decir esto a la luz de lo ocurrido puede resultar chocante, pero estamos hablando de muchos días, de muchos eventos, de muchos festejos donde no hemos tenido incidentes de este tipo. Estas cosas ocurren, somos conscientes de ello y lo lamentamos. Ha ocurrido en otros festejos, en otros países, en otros continentes, incluso en festejos similares. Hubo por ahí incidentes cuando ganó la Copa del Mundo Argentina, hubo incidentes también recientemente cuando el equipo de París ganó el título. Sí, y Nueva York y todo eso, sí, eso lo sabemos. La cosa es donde que hay pérdidas de vida. nosotros estamos aquí. Nosotros Claro, estamos aquí y tenemos Solo un lo pongo Pablo. en perspectiva. Sí, En perspectiva también para poderle comunicar a la gente de que se tienen las capacidades para manejar un evento de esta índole, pero por supuesto tiene que haber en estos días mucho análisis y mucha comunicación con la gente para también lograr que se asuman conductas de autocuidado correctas. Ahora, Pablo, eso es, digamos, todo para adelante. Dos cosas que tienen que ver con la gente ahí en la calle. Uno, ¿van a seguir dejando pasar gente con motos? Porque he estado recibiendo comentarios de gente que decía, entran la gente con la moto, se vuelve insegura esa zona, habiendo tantas personas, las motocicletas no deberían de suceder. ¿Tienen pensado algo sobre eso? Tenemos un operativo contra las motos, insisto, desde luego no ignoramos los testimonios, las mismas motos que nuestro personal ha identificado que han logrado ingresar. Se tiene un operativo contra las motos, pero vuelvo a lo mismo y quizá esto es disonante a la luz de lo ocurrido. No podemos nosotros sobrereaccionar. Tenemos resultados y hemos visto también lo que se ha logrado en días previos, y haremos lo posible para limitar el flujo de motos. Lo hemos estado haciendo. Haremos lo posible. ¿Qué significa lo necesario. A lo que me refiero es, no vamos a hacer todo lo necesario para limitar el flujo de motos, siempre que hacerlo y tomar este tipo de medidas no signifiquen generar más riesgos de los que queremos prevenir. Nosotros no queremos un conato de bronca gigante a la luz de las motos en el lugar. Son cosas al público que nos escucha que dirán, ¿cómo puede pensar así quien está haciendo uso de la voz?
nosotros tenemos que estar todo el tiempo, cada decisión tomándola, midiendo las consecuencias que puede tener respecto al entorno en el que se toman esas medidas. Lo habíamos dicho muchas veces, la acción de la policía sí, en todo momento, pero siempre que la acción de la policía no genere más conflictos de los que busca evitar. Correcto. Ahora, ¿ya tuvieron oportunidad, Pablo, de revisar finalmente qué fue lo que pasó? La versión es, murieron asfixiadas, pero ¿qué pasó con esas 4 personas? ¿Por qué se dieron esos hechos? La Fiscalía está trabajando en la investigación, estamos también trabajando en ello todas las instancias, de manera particular, por supuesto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que es donde hay mucha experiencia en este tipo de eventos. Y lo que estamos viendo, un poco adelantábamos ayer, es que los hechos ocurren entre las 10 y las 11, ese es el periodo que tenemos detectado como de riesgo. En ese periodo, en esa zona en particular, se han ido recabando testimonios, pareciera que hay un movimiento abrupto de personas, hay una versión que habla de alguna suerte de juego o iniciativa que tuvieron personas a unos metros de distancia de la zona, con esto que han dicho de la convocatoria a que nadaremos, que puede ser una actividad, vamos a decirlo, entendida como de festejo, pero que generó, por la cantidad que había, alguna especie, vamos a decir, de onda expansiva en el flujo de personas, pero se están analizando otras hipótesis a partir de los testimonios que se han ido recabando. Más allá de lo que se logre identificar de manera muy concreta, creo que las líneas generales de lo ocurrido están en el manejo de flujo de personas, es decir, de tener una actividad gubernamental más proactiva en conducir a la gente. Esto lo digo porque la gente en el espacio público se mueve, se traslada de un lugar a otro, afora, desafora. Esto no es un partido de fútbol donde termina el partido y sabemos que hay desaforo. El aforo o el desaforo tiene un comportamiento bastante más errático. El movimiento entre lugares en Reforma tiene un comportamiento errático, es un comportamiento de convivencia, no de una actividad concreta. Entonces, lo que vemos es que hay una convergencia de flujos de personas que tenemos que ser el gobierno intervenir para tener un manejo y una conducción, en este sentido, de la voluntad de la gente de hacia dónde puede irse, y que lo pueda hacer de la manera más libre posible, y bajo la misma lógica cortar flujos hacia zonas que pudieran eventualmente convertirse en zonas de riesgo. Ese es el planteamiento. No es un planteamiento, vamos a decir, timorato, o un planteamiento mediano, es un planteamiento que parte de lo observado y de la información que hemos podido recabar, y parte también de los resultados que hemos tenido en experiencias previas y de lo que se ha logrado en experiencias previas. Insisto, decir esto a la luz de lo ocurrido puede sonar chocante, sí. Pero hay muchas cosas donde se ha tenido mucho éxito, y es en lo que nos vamos a emplear a fondo el día domingo. Pues muchas gracias Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Un llamado como secretario a los ciudadanos para el domingo, Pablo. Sé que eso le puede tocar a la jefa de gobierno, pero ¿qué le dices a los ciudadanos, a las personas que, independientemente cuál sea el resultado del partido, seguramente van a salir a las calles, sobre todo si gana la selección? Hacemos eco del llamado de la jefa de gobierno. Somos parte de un equipo que ha buscado en todas estas semanas garantizar las condiciones de seguridad en la ciudad, y es bajo esa lógica que le pedimos a la gente, primero, en ningún momento le estamos diciendo que no festeje, lo que le estamos diciendo es que lo haga con absoluta responsabilidad, que cuando vea que la ciudad difunde que el Ángel está lleno, no es algo retórico, no es que queramos irnos a dormir temprano. La policía prácticamente no descansa, estamos
24 horas 7, ese no es el tema. Cuando es que decimos hay el Ángel está riesgo lleno, porque hay demasiadas es que personas, hay riesgo. punto. Sí, sí, Exacto. sí, sí. Y Cuando también el decimos que el ciudadano tiene Zócalo que está lleno, entenderlo, es que ¿no? hay riesgo. También hay que Y entenderlo. se hicieron esos avisos cuando le decimos a la gente que tenga cuidado de X o Y. No lo decimos solamente como un aviso de ocasión, es porque estamos viendo una situación que puede generar problemas. Entonces, que festejen, pero festejen con mucha responsabilidad, que festejen entendiendo cuáles son los riesgos. A veces no tenemos que llegar a situaciones como la ocurrida para poder entender y dimensionar bien a qué nos referimos como autoridad cuando decimos que hay riesgo, que ya no vayan al Ángel, que festejen en las inmediaciones de su casa. Y hay que decirlo también, mucha gente lo hizo. La glorieta de San Jerónimo tuvo un aforo que nunca habíamos visto, al Sí, menos personalmente, de personas festejando. Esa es gente que ya no quiso acercarse al Ángel y sí. festejó cerca de su casa. Bueno. En Lomas de Chapultepec se tuvo también un evento de este tipo, en la Gustavo Amadero, en Iztapalapa. Entonces, continuar con esa conciencia, se vale festejar, pero hay que hacerlo con responsabilidad, no es una frase hecha, hay que tomar mucha conciencia de los riesgos que puede haber cuando se juntan muchas personas y cuando también se consume sin moderación, y esto tampoco es un tema Eso ya es moralino. problema de los ciudadanos, ¿no? Problema de los Creo ciudadanos. Sí, sí. yo creo mucho en la capacidad rectora del Estado, en la capacidad de las autoridades para conducir, pero también a todas las personas que creen en la autorregulación y la libertad, es el momento de ponerlos en práctica y Bueno. nosotros también ser muy conscientes de los riesgos a los que nos enfrentamos. Muchas gracias, secretario. Gracias, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Suerte, mucha suerte el domingo. Gracias. Al contrario, gracias Ciro y gracias Manuel Pablo, por el muchas espacio. gracias, muy amable. Empezamos hablando de maestros y de grupos, transportistas que iban a protestar y ahora estamos con la gente. ¿no? Con la gente festejando en las También calles. decir, la policía, sí, la policía siempre tendrá una responsabilidad en un hecho así, pero los ciudadanos también. ¿no? Pues creo que lo ha dejado muy claro el secretario, ¿no? Se trata de un tema de responsabilidad personal y también de medir riesgos. Pues ¿no? sí, Creo que es eso. Sí. Vamos a pausa, 7:56, volvemos.